Buenas tardes. Estamos llenos de droga. América Latina está colmada de droga. Y la droga y el crimen y la corrupción que la acompaña están destruyendo naciones, destruyendo democracias. La droga ha penetrado nuestras sociedades, nuestras instituciones, nuestras economías como nunca antes. Y mi país, Colombia, desafortunadamente como primer productor mundial de cocaína, pues está en el ojo del huracán. Sin embargo, todos sabemos que nos afecta a todos como región, ya que la droga es un fenómeno transnacional. No, la droga no es la misma de antes. El crecimiento de la industria de la droga durante los últimos 30 años ha sido vertiginoso. Si antes hablaba de que Pablo Escobar podía pagar la deuda externa de Colombia el siglo pasado y el mundo entero lo hizo de esto una anécdota folclórica. Hoy en día el crimen transnacional organizado y los carteles de droga pueden comprar el Estado entero, con sus instituciones, con su economía, etc. El ejemplo más claro lo tenemos al lado, Venezuela, obviamente, donde los generales de la nación son los mismos capos de la droga. Para comenzar, y para proveer un marco analítico más adecuado, me parece importante posicionar el tráfico internacional de drogas en un contexto más amplio. Por eso hablaré brevemente del crimen transnacional organizado, para aquellos que no hayan visto mis presentaciones, de manera a demostrar de qué manera la globalización del delito constituye una de las causantes de la situación actual de América Latina en términos de crimen y droga. Después trataremos de dimensionar un poco, con cifras y gráficos, el problema de la droga en Colombia y en la región. Enseguida nos enfocaremos en las políticas de la droga, en quién hace, quién decide y dónde se discuten y cómo las políticas de la droga a nivel internacional. Más allá de ilustrar hechos y resultados, vamos a tratar de mirar más allá, más atrás de este debate, y más atrás del discurso meramente académico y humanista, para lidiar con el grave problema de la droga en la región. Varios de los temas que voy a tocar pues merecen en sí mismos un gran debate, pero se trata aquí de dar el big picture, ¿no es cierto? La gran foto, el panorama general dentro del cual se desarrolla este tema en nuestra región. El crimen transnacional organizado es un fenómeno de grandes proporciones que constituye una prioridad a nivel de seguridad global y todo el mundo debería estar al tanto de su existencia. Es poco conocido con el nombre propio, TOC, Transnational Organized Crime, tiene una incidencia enorme sobre la economía, la política, la sociedad y la vida de cada uno de nosotros. Es esencial conocerlo y saber cuán grande, cuán complejo y cuán importante es, sobre todo en la medida en que América Latina es uno de sus mayores actores e infelizmente también una de las regiones más afectadas. Las actividades del crimen organizado transnacional son varias y hay grupos criminales involucrados en más de una. Las drogas, la primera, también drogas por armas, el mercado de armas per se, la minería ilegal de oro, coltán, diamantes y otros minerales, el contrabando de especies en vía de extinción, de marfil, y tal vez entre los peores, el tráfico de seres humanos y de órganos. Y como podrán deducir por la foto, desafortunadamente América Latina es tierra fértil para varias de esas actividades. Y si alguien ha aprovechado la globalización y los avances tecnológicos de las últimas décadas, es sin duda alguna el crimen transnacional organizado. Equipos de comunicación, radares, GPS y hasta submarinos equipados de manera sofisticada para traficar droga. Además, esas grandes sumas de dinero que manejan les han permitido contratar profesionales de alto nivel, como en el caso del cibercrimen, que es otra de las grandes amenazas nuevas a la seguridad global. Asimismo, contratan los mejores abogados, los mejores ingenieros, los mejores comunicadores, penetran los medios de comunicación, las redes sociales, etc. Este es el flujo del crimen transnacional organizado, un mapa de hace algunos años. A pesar de que la realidad es mucho más compleja,
Este mapa ilustra a grosso modo los grandes flujos globales del crimen organizado. Vemos aquí desde el flujo de la heroína dentro de Asia y hacia Europa, el tráfico de migrantes, de mujeres, de madera y de medicamentos falsos desde la China, y obviamente el de la droga proveniente de América Latina. Pero lo importante aquí es notar el carácter global de las redes del crimen organizado. En algunos casos hay vínculos permanentes, como en el caso de FARC, ELN y Hezbollah para el tráfico de cocaína, pero también hay vínculos esporádicos en los cuales se subcontratan los servicios de otras redes criminales para delinquir en países lejanos. Este otro mapa ilustra también la globalización del crimen organizado. Infelizmente, como ven, el gran círculo rojo está sobre nuestra región. Más, si tenemos en cuenta que las cifras que utilizan para esta ilustración se han duplicado, un nuevo círculo rojo nos taparía por completo. De hecho, es que, sin lugar a duda, el crimen organizado es un problema mayor y nuestra región está en el meollo de esto. Las cifras son gigantescas, las cifras del crimen organizado son enormes y de suma importancia que le presten atención a su magnitud y por ende a su significancia a nivel global hoy por hoy. 2.1 trillones anuales de dólares, 2.1 trillones. Esto representa, como ven en la gráfica, más que el PIB del Brasil en el 2018. En blanco vemos la cantidad de droga, 322.000 millones, y como digo, esto es hace algunos años, la cifra debe ser ahora mucho mayor. Y si comparamos el tráfico de drogas a nivel mundial, no solo de nuestra región, pero a nivel mundial, es más grande que el PIB de Colombia. En azul vemos la crisis financiera mundial del 2008, donde el presidente de Estados Unidos tuvo que desembolsar un poco más de $1 trillón para salvar a los bancos del mundo. Eso fue una vez, comparado con la cifra de 2.1 trillones anuales y por ende cumulativos del crimen organizado. Por último, vemos en lila lo que representaría casi desaparecido los beneficios de corporaciones y empresas nacionales. Todo para poner las cosas en perspectiva. Bueno, pero si la criminalidad ha crecido, eso obviamente no es bueno. Pero lo que es peor es que el poder monetario que está adquirido es tal que está penetrando las entrañas de nuestros países. Basada en una infiltración gradual, aquí vemos de qué forma penetra el crimen organizado en la democracia, las instituciones, la política, las sociedades, etc. Controla las universidades e instituciones educativas, controla los medios, se encarga de la corrupción institucional y de los procesos democráticos, los fraudes electorales, etc. Purga y corrompe las Fuerzas Armadas y la policía, y en el círculo rojo crea alianzas con el sector privado. Porque está en rojo, porque es un elemento clave del cual poco hablamos, que sin duda alguna juega un papel fundamental en términos de las grandes cantidades de dinero que circulan en las economías. Es decir, poco a poco ocupan todos los espacios del Estado hasta gobernar. En este contexto hay algo muy interesante que ha ocurrido en las últimas décadas. La fusión entre la sociedad y el crimen. Las cosas han cambiado, no solo en tamaño, también ha cambiado la dinámica. Si hablábamos antes de los criminales como Escobar, el Chapo, los grandes capos, hoy es más difícil distinguir quién es quién. Surgen hoy los jugadores grises, políticos, bancos, mercados financieros y todo tipo de intermediarios que trabajan entre la legalidad y la ilegalidad. El hecho es que, como lo ilustra este iceberg, estos son poco visibles por la naturaleza misma de sus transacciones. Sin embargo, hemos visto brotes, como en el caso de Odebrecht, uno entre muchos que probablemente desconocemos. En todo caso, como dice Eduardo Salcedo Albarán, un mexicano estudioso de los fenómenos de la mafia, una mafia sin colaboración del Estado no puede existir. Por último, en el contexto del crimen organizado, transnacional organizado, para ilustrar aún más su importancia, vemos la estrategia de defensa de Estados Unidos publicada en diciembre de 2017, en que la administración Trump menciona, en términos de perseguir amenazas en la fuente, dos prioridades: derrotar terroristas yihadistas
y desmantelar organizaciones criminales transnacionales. Ahí está claro. Es más, en el primer intercambio que tuvo el presidente de Colombia, Iván Duque, después de su posesión con la ex embajadora Nikki Haley de Estados Unidos, se incluyó con nombre propio una mención al apoyo que esperaba Estados Unidos de Colombia en la lucha contra el crimen transnacional organizado. Bueno, después de haber visto el contexto mayor dentro del cual opera el tráfico internacional de drogas, pasemos a lo que nos concierne, a la explosión de la producción de la droga en nuestra región en la última década. El título de mi presentación es La droga no crece sola. La droga se planta y la plantan con un propósito. Este crecimiento descomunal, a mi modo de ver, está lejos de haber sido gratuito. Y es más, creo que ha sido deliberado. Y vamos a mostrar más adelante qué factores han contribuido. Pero primero dimensionemos un poco el fenómeno de la droga en la actualidad en Colombia y en la región. No es un secreto para nadie que Colombia se convirtió en el campeón mundial de la cocaína, en el primer productor mundial de cocaína en los últimos años. La noticia está en todas las portadas del mundo, infelizmente. Cuando yo escribí mi primer libro, El Plan Maestro, en 2013, el Perú nos llevaba a la delantera, pero como ven, las cosas han cambiado. Esa gráfica vemos cómo la producción de hoja de coca en los últimos años fue mayor en Colombia que en Perú e inclusive en Bolivia. Aquí vemos las últimas cifras de cultivo de hoja de coca y de producción de cocaína en Colombia según varias fuentes. Vemos también las principales zonas de crecimiento, generalmente cercanas a las fronteras de países vecinos. Se menciona la cifra de 1.379 toneladas, récord histórico, así como lo es la cifra de las plantaciones. El hecho es que la evolución de la coca en términos de cobertura territorial en Colombia en los últimos años ha sido muy importante. ¿Y qué vemos aquí? Pues una correlación innegable entre el proceso de paz de Juan Manuel Santos y el crecimiento de la droga. Acuerdo que aún está siendo implementado por el actual presidente Iván Duque. Las cantidades se multiplicaron por 4 entre 2012 y 2017. Yo siempre he dicho que si se hubieran duplicado hubiera sido muy grave. Y si se hubiera multiplicado por 3, más grave aún, pero el hecho de que se haya multiplicado por 4 es exagerado. ¿Dónde estaba el ejército, las autoridades durante todos estos años? ¿Qué se hizo durante el proceso de paz para controlar la producción de droga en el país? Se sabe que se tuvo la aspersión, pero además Santos llegó a decir que las FARC mismas contribuirían en la lucha contra el narcotráfico. Habrá quienes digan que no existe tal correlación, pero nadie puede negar la coincidencia cronológica que vemos en esta imagen. Y este negocio no tiene fronteras. La cocaína no pide visa. Desde el punto de vista del tráfico de cocaína, Venezuela, Colombia y Ecuador son una sola realidad. Colombia bate récords de producción de cocaína, mientras Venezuela y Ecuador sirven como plataformas para su exportación alrededor del mundo, tanto por el Atlántico como por el Pacífico y por la propia Amazonía a través del Brasil, entre otros. El narcotráfico es una empresa multibillonaria, organizada, que se aprovecha de la porosidad de las fronteras. Un buen ejemplo entre Venezuela y Colombia es el Catatumbo, donde impera la acción de grupos criminales y donde el Estado básicamente brilla por su ausencia. A quien le interese este tema en específico un poco más, en mi canal de YouTube pueden ver un video que se llama Venezuela y Colombia, una sola realidad. Sobra mencionar la influencia del narcotráfico y el crimen organizado en Venezuela, el gran narcoestado, donde los altos mandos militares son ellos mismos los grandes capos de la droga. Venezuela es el ejemplo claro de la penetración total del crimen organizado en las entrañas del Estado. Por otro lado, Ecuador es un caso triste porque hace 15 o 20 años poco o nada tenía que ver con el narcotráfico. Fue durante el gobierno de Rafael Correa, en especial, que el tráfico de droga explotó. Correa decidió bajar la guardia sacando a los americanos de bases en Manta e interrumpiendo acuerdos. Básicamente le dio rienda suelta al negocio. El mapa que vemos, bastante impresionante, ilustra las rutas de Ecuador hacia Centroamérica, por donde ocurre la mayor parte del tráfico hoy por hoy hacia los Estados Unidos. Yo estuve en la región
fines del año pasado y fue chocante ver cómo el narcotráfico se ha convertido en un verdadero modus vivendi para la población, la misma realidad de Tumaco, Buenaventura y toda esa parte de la costa pacífica. Inclusive hasta las Islas Galápagos se han visto involucradas en el negocio. Nuestro Caribe siempre se ha ahogado en droga, pero hoy aún más. Hay más países de la subregión que participan en el negocio, entre estos países como República Dominicana, Haití y varios países isla pequeños que han contribuido a saturar el mar Caribe de droga. Sin embargo, como mencioné anteriormente, la mayor parte de la droga que va hacia Centroamérica y hacia Norteamérica sale por el Océano Pacífico. No podría faltar México, un país amedrentado y empantanado de droga, donde la muerte se ha asomado de las formas más grotescas imaginables. El poder financiero y la crueldad de los carteles mexicanos pues, son bien conocidos. La mala suerte, buena suerte para los narcos obviamente, de compartir frontera con el primer consumidor de cocaína del planeta, Estados Unidos. En México, el narcotráfico ha penetrado profundamente todos los ámbitos de la vida nacional, instituciones, política, economía, cultura, sociedad, etc. Y el flagelo, como todos saben, se expandió hacia el sur, contaminó prácticamente a toda Centroamérica y convirtió varios países de esa región en verdaderos santuarios del narcotráfico. Y como era de esperarse, el narcotráfico trajo consigo violencia, pandillas, delito, convirtió a Centroamérica en una de las regiones más inseguras del planeta. Peor aún, aunque no los vean y no los sientan, están ahí. Los carteles mexicanos operan en Sudamérica desde hace varios años y su presencia ha sido confirmada en países como Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, entre otros. Preocupa naturalmente las propuestas del nuevo gobierno del presidente López Obrador, las cuales básicamente emulan el proceso de paz que se llevó a cabo en Colombia. La conexión africana, la cual menciono en mis libros y en muchas de mis conferencias, es clave. Ya vimos el flujo de la droga hacia el norte, ahora vemos cómo la droga fluye permanentemente hacia Oriente, hacia el África y Europa, e inclusive hacia el continente asiático y Australia, donde el precio de un gramo puede alcanzar hasta los $300. Un gramo, $300. África muy afectada, sobre todo África subsahariana y partes de África del Norte, inundadas de droga proveniente de nuestra región. Y esta droga es mayormente encaminada hacia Europa a través del mar Mediterráneo o Turquía u otras rutas. El problema es aún más grave si se tiene en cuenta que las organizaciones con las cuales se trafica son organizaciones extremistas islámicas, tal como Al-Qaeda o Hezbollah, que como sabemos también tiene presencia en Venezuela y ha tenido vínculos en el tráfico de cocaína con las FARC. De ahí nacen fenómenos como el de los narcoyihadis, individuos extremistas islámicos que también están involucrados en el tráfico de drogas. En todo caso, yo opino que Europa debería estar consciente de una manera u otra del hecho de que la droga de América Latina constituye en gran parte el combustible del terrorismo que golpea las calles de París, las calles de Londres, de Madrid, de Niza, etc. Ahora bien, un grave error. Grave es pensar que el problema de la droga se reduce solo al consumo. No quiere decir que el consumo no sea importante y aumenta de forma preocupante tanto en nuestros países como a nivel mundial. Pero el impacto, las consecuencias del narcotráfico van mucho más allá. Desestabilizan primero que todo el Estado y el sistema político, sobre todo por su capacidad de financiar campañas electorales, partidos políticos, corrupción, insurgencia, con los beneficios de las drogas ilícitas. También afecta a la economía y las decisiones de tipo macroeconómico pues se convierten en decisiones difíciles cuando uno sabe que de por medio hay una enorme economía clandestina. Los datos económicos disponibles
para los países que tienen este tipo de economías incrustadas son por lo general muy engañosos. Además, pues promueve los negocios ilícitos, la competencia desleal, tiene muchos otros efectos sobre la economía. Además, impacta en la sociedad civil, pues aumentan los niveles de delincuencia, eso es obvio, secuestros, extorsión, y lo peor, pues erosiona la cohesión de la comunidad, divide países y se desgastan los valores más elementales de la convivencia pacífica en sociedad. En fin. El mito del consumo y la demanda. Bueno, no pienso adentrarme demasiado en este tema tan complejo, pero creo, no obstante, que es un tema crucial. Durante décadas se ha hablado de que si en el norte no hay consumo, en el sur no hay producción. Hasta el presidente Santos recientemente volvió a salir con ese cuento obsoleto de que si ustedes los americanos no consumen, entonces nosotros no tendríamos ese problema acá en nuestras tierras. Falso. Esto pudo haber sido el caso del siglo pasado cuando comenzaba el negocio de la droga. Hoy por hoy no hay nada más equivocado que ese postulado. Por un lado, el consumo de drogas se ha globalizado y vemos que países como el Brasil están hoy en el segundo lugar a nivel mundial de consumo. Y también muchos países que antes no consumían uniéndose al club. Es más, el análisis macroeconómico de la oferta y la demanda que se utiliza hoy es obsoleto y casi por definición inocuo. Se trata de un mercado imperfecto, basado en información imperfecta y enorme, de un tamaño que ustedes ya vieron, incomparable a lo que era en el pasado. Y es verdad que gracias a los niveles récord de producción, pues también hay un problema de consumo creciente en nuestros propios países. Por otro lado, dentro del marco de la oferta y la demanda hay que tener en cuenta que la droga abre mercados y genera demanda. Y aún quedan mercados muy importantes por abrir, como es el caso del mercado asiático. En pocas palabras, si nosotros seguimos echándole la culpa a los otros, nos vamos a ahogar en droga en ese proceso. Como dice esa cita, es como tomar veneno y esperar a que la otra persona se muera. En mi opinión, hay dos factores fundamentales que están tras el crecimiento desbordado de la droga en la región en la última década. Y digo en la última década porque sabemos que este fenómeno viene de muchas décadas atrás. Sin embargo, las cosas, como mencioné antes, han cambiado y mucho. El tráfico de drogas pasó de las manos de narcotraficantes pura sangre a paramilitares asociados muchas veces con la extrema derecha, a narcoguerrillas asociadas con la extrema izquierda. Lo importante aquí es tener en cuenta esa simple premisa de quien tiene la droga tiene el poder, y independientemente de la ideología de quien trafica, ¿cierto? El negocio de la droga no respeta ni credos, ni razas, ni ideologías, ni tribus indígenas, si es el caso. Lo importante aquí es tener claro que detrás de los mercados de lo ilícito, ¿sí?, hay promotores, hay ciertas fuerzas identificables que han tenido una influencia significativa sobre la industria de la droga en los últimos años. Dos factores principales han estado tras el crecimiento desbordado de la droga en Colombia y en la región, sobre todo en la última década. La droga como arma revolucionaria y el gran negocio de la droga. Bajo el manto del castrismo, del Foro de Sao Paulo y del socialismo del siglo XXI, varios países de la región, como vimos antes, se involucraron a fondo en la promoción del tráfico de cocaína. Por otro lado, surge George Soros y su campaña pro legalización, como veremos más adelante en mayor detalle. Para Fidel Castro, el narcotráfico era sobre todo un arma de la revolución, un arma de lucha revolucionaria y un medio para ganar dinero financiando la subversión. Castro quería podrir a los Estados Unidos por dentro con la exportación de droga. Así se une a FARC, a uno de los carteles más grandes de droga del mundo, cierra filas con Venezuela, con Ecuador y otros países,
así como lo hace con otros grupos narcoguerrilleros como el ELN, Sendero Luminoso, EPL, Mapuches y otros a través de la región. La droga como arma de la revolución ha sido la lógica subyacente del Foro de Sao Paulo, del socialismo del siglo XXI, del chavismo, o como lo quieran llamar, y los resultados han sido evidentes en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, etc. Por otro lado, está el factor Soros. Para aquellos que no conocen a George Soros, sería imposible describir a un personaje tan complejo en pocas palabras en esta presentación. Me limito a decir que se trata de una de las personas más ricas del mundo, cuya fortuna ha sido creada sobre todo con base en especulación financiera. Su poder financiero es tal que éste ha llegado a quebrar economías enteras, incluyendo las de países como Gran Bretaña y varios países asiáticos. Pero más allá de su colosal poder financiero, George Soros, de origen húngaro y nacionalizado americano, es hoy uno de los personajes más influyentes en la política global y ejerce su influencia en más de 120 países, incluyendo los de nuestra región. Como principal representante del movimiento globalista, Soros está detrás de muchas causas que se debaten en la actualidad, desde la migración y el aborto hasta las políticas de género y de droga. Este ejerce también una gran influencia sobre la Unión Europea y varios organismos multilaterales como la ONU y ONG reconocidas como Human Rights Watch, entre otros. Para algunos un filántropo, Soros es para muchos otros una persona non grata, habiendo sido expulsado de varios países, incluyendo de su país natal, Hungría. En fin, quien quiera saber más sobre Soros, lo cual recomiendo, invito a visitar mi canal de YouTube, donde encontrarán más información al respecto. El hecho es que en términos de lo que nos concierne, es decir, la lucha contra la droga, Soros, como veremos más adelante, ha sido el principal promotor de la legalización de las drogas desde hace varias décadas y ha sido un gran crítico de la guerra contra las drogas y del enfoque punitivo llevado a cabo principalmente por los Estados Unidos. Pero veamos quién define la política internacional de drogas. Desde mediados de la década de los 90, Soros comienza una lucha contra la guerra contra las drogas. Conforma desde entonces un grupo de notables, expresidentes y otros, y crea el Global Commission on Drug Policy. En la foto vemos a Fernando Enrique Cardoso, César Gaviria, Ernesto Zedillo, Kofi Annan, Richard Branson y otros que desde entonces empiezan a criticar las políticas de droga que se enfocan en la prohibición, en la militarización y en obstaculizar los flujos de tránsito. Critican la criminalización de los productores y del consumidor, la erradicación de cultivos, etc. Esta guerra viene en realidad desde la época de Nixon y sigue mayormente vigente para los Estados Unidos. Lo que se pretende impulsar en los países de la región es experimentos con nuevas formas de abordar el tema, sirviéndose de agencias multilaterales como la ONU para generar cambios. Básicamente, se apoya un cambio en el paradigma de la política de drogas de un enfoque punitivo actual a uno integral, que tenga sus raíces en los derechos humanos y la salud pública. Como ven, Juan Manuel Santos ha entrado recientemente a ser parte de este grupo. De notar que el enfoque de este grupo coincide con el contenido del acuerdo de paz y con los programas del gobierno actual, obviamente, el cual ha dado continuidad a este acuerdo. En la ONU, en la Asamblea General, que es el principal órgano de deliberación y formulación de políticas públicas, se convocan sesiones especiales UNGAS. La última UNGAS sobre la droga tuvo lugar en abril de 2016 con la participación de Juan Manuel Santos. Reunió a todos los Estados miembros, agencias de la ONU y representantes de la sociedad civil. Como para variar, una de las principales entidades no gubernamentales que dirigió y permeó este debate fue la Open Society Foundation de George Soros. El consenso fue básicamente que los Estados miembros de la ONU deberían comprometerse a incorporar derechos humanos, salud pública, desarrollo sostenible, etcétera, en sus políticas de drogas y un posicionamiento contra la guerra contra las drogas. Repito, lo curioso es que el mismo discurso de UNGAS, el mismo discurso de Soros, de Santos, del Acuerdo de Paz y de los diferentes foros especializados se repite recurrentemente.
Pero el problema grave en Occidente es el verdadero monopolio de Soros sobre la discusión de la política de drogas. Más allá de la influencia que este tiene sobre el debate en la ONU y su comisión de nobles, Soros ha invertido millones de dólares en ONGs y tanques de pensamiento y proyectos pro liberalización. Uno de sus principales socios es Nathan Edelman, un académico responsable por el Drug Policy Alliance, a la cual Soros ha donado millones de dólares a través de los años. Pero también, como ven, está el IDPC, muy influyente con más de 160 ONGs trabajando en el asunto y otros que se ven en la imagen como el Marijuana Project. Hay sin lugar a duda más de una forma de enfrentar el flagelo de la droga. Hay enfoques que recurren a la prohibición y otros, por el contrario, recurren a la liberalización. Como habrán notado, son los últimos los que priman hoy en día. Esto gracias en gran parte a grandes esfuerzos de lobbying y millones de dólares invertidos en ese debate pro liberalización de la droga. Pero es importante mirar qué hay detrás de este discurso humanista y de derechos humanos y aparentemente desinteresado y altruista. Porque más allá de las virtudes de un enfoque o de otro enfoque, sí, no es muy difícil para nadie ver que hay un enorme negocio detrás del tema de la droga. Y la mejor manera, a mi modo de ver, de ilustrarlo es lo que aconteció con el mercado de la marihuana durante los últimos 25 años. Veamos. A través de una enorme red de ONGs, George Soros ha gastado al menos 80 millones de dólares en la legalización de la droga desde hace 25 años, explorando políticas de drogas alternativas. Esto incluyó grandes inversiones en Uruguay, donde se legalizó la droga, junto con Pepe Mujica, y en Albania y otros países. En el caso de Estados Unidos, donde varios estados ya legalizaron la marihuana medicinal e inclusive recreativa, solo se invirtió grandes sumas de dinero para influenciar el debate a nivel estatal. En California, en Oregon y otros, muchos de sus contradictores dijeron que la legalización había ganado porque ellos simplemente no tenían la capacidad financiera para competir con Soros y con sus socios. El hecho es que 5 años más tarde estamos hablando de un mercado de miles de millones de dólares. El mercado mundial de la marihuana alcanzará, según Grand View Research Inc., 146 mil millones de dólares en el 2025. No es que todo esto sea de Soros, pero sí podemos ver que en el momento de la legalización, una compañía de nombre Farmacielo, que opera en Antioquia, estaba ya lista para entrar al mercado canadiense. La compañía de propiedad de un holding de Soros se lanzó a la bolsa de valores de Nueva York en enero de este año y rápidamente se convirtió en una de las acciones más cotizadas del mercado. Como se ve en la gráfica, entre las compañías activas en uno de los mercados más rentables del momento están Afria, Aurora y Canopy, y obviamente Farmacielo. Soros hizo otras inversiones similares en Uruguay y en otros países como Albania. La industrialización de la marihuana incluye todo tipo de productos a base de la planta, aceites, pomadas y otros. Y de los 80 millones de dólares que invirtió Soros en los últimos 25 años en este proyecto de legalización y de industrialización de la marihuana, vemos ahora el potencial que tiene el mercado, un potencial billonario sobre el cual él puso los ojos desde hace mucho tiempo. ¿Y qué pasará con la cocaína entonces? Se trata por un lado de otro tipo de droga. No todas las drogas son iguales, obviamente. No es lo mismo la marihuana que la heroína o la cocaína, como no es lo mismo una aspirina que un antibiótico o un diurético. La marihuana es una planta, primero que todo la cocaína es un producto químico procesado. Lo que sí es seguro es que los márgenes de beneficios monetarios del tráfico de cocaína sobrepasan de lejos los de la marihuana y los de otras drogas. Para ilustrar un poco el valor de la cocaína desde el punto de partida hasta el punto final de venta, y sabiendo que se han hecho varios estimativos al respecto, hay sin embargo cierto consenso sobre el valor de un kilogramo de cocaína en Nueva York, el cual se sitúa entre los 25.000 y los 27.000 dólares. Es decir, sale de Colombia en 2.200 y se vende en Nueva York a 27.000. Ahora bien, si esta venta es al detal
en las calles, esto puede alcanzar los 80.000 a los 100.000 dólares. Pero como mencionamos antes, Estados Unidos está lejos de ser el único mercado. Aquí vemos los precios del gramo de cocaína en varias partes del mundo. Vemos que en lugares como Australia llega hasta 300, Cuba hay 330 dólares el gramo. De nuevo, la diferencia es abismal, de $3.50 en Colombia a más de 300 en otras partes del mundo. Lo que preocupa aquí también es el crecimiento del consumo en Asia, un mercado prácticamente virgen por conquistar en términos de cocaína. Ya se han hecho decomisos de grandes cantidades en países como Bangladesh, vía la India y China, y las nuevas élites de la región han aumentado su consumo porque ha subido el nivel de vida en general de los asiáticos. Sobra mencionar el tamaño del mercado potencial para la venta de cocaína que eso representa. ¿Y quién se está preparando para la eventual legalización de la cocaína en el futuro, a mediano o a largo plazo? ¿Quién más que George Soros? Soros ha respaldado el acuerdo de paz de Colombia desde un principio y lo sigue haciendo, como veremos más adelante, a través de su ONG Open Society Foundations y otras ONGs locales que ha financiado como de justicia, y sobre todo a través del International Crisis Group, del cual también hablaremos más adelante. Soros ha sido clave en la negociación con las FARC. Y mientras que este rara vez se pronuncia sobre Colombia, una vez que se firmó el acuerdo de paz y que las cantidades de droga en Colombia han crecido sin precedentes, este escribió un artículo sobre la necesidad de estudiar maneras alternativas de combatir la droga y sobre el potencial de Colombia si legalizaba e industrializaba la cocaína. Es más, aparte de los productos que vemos en la imagen, la cocaína es también un potente anestésico. Según la Sociedad Americana de Otorrinolaringología, nada es mejor que la cocaína como anestésico y vasoconstrictor. Por ende, la cocaína tendrá también cabida en el lucrativo mercado farmacéutico de ser legalizada. Que la legalicen o no, decidí hacer un cálculo grosso modo. Entre el 2010 y el 2019, si tomamos un promedio anual de 750 toneladas, es decir, 750.000 kilogramos, a $30.000 el kilogramo en promedio también, tendríamos 24.000 millones de dólares año, y en 9 años, del 2010 al 2019, 216.000 millones de dólares. 2/3 partes del PIB de Colombia. Un cálculo grosso, puede ser mayor, puede ser menor. En todo caso, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué ha pasado con 216.000 o más millones de dólares durante los últimos 9 años? ¿Qué pasa ahora que el acuerdo de paz continúa y que las hectáreas de coca siguen creciendo? Pues pocos saben dónde están, pero lo que es cierto es que una industria del tamaño del narcotráfico hoy en día requiere de una gran maquinaria de lavado de activos, y estos activos son lavados de manera permanente en bancos, compañías offshore, pero también en el día a día bajo nuestros propios ojos, en bienes de consumo comunes, sin que uno mismo lo sepa. Bancos de renombre como el BNP, el HSBC ya han sido multados por lavado de dinero, y en el caso de Colombia, inclusive una de las compañías más populares de frutas y verduras, productos de consumo común, resultó ser un negocio de las FARC. Hay muchísimos más ejemplos. La cifra de 2 trillones que vemos arriba es el estimativo global de lavado de activos, que representa aproximadamente el 5% del PIB mundial. Pero veamos más de cerca el paradigma de la lucha contra la droga y los postulados liberales que, como mencioné anteriormente, parecen estar primando. Si se dice que se perdió la guerra contra la droga, tuvo que haber un ganador y tuvo que haber un perdedor. ¿Quién perdió? Pues el Estado y la sociedad civil. ¿Quién ganó? Las mafias de la droga y el crimen. El problema es que llevamos 25 años buscando alternativas, y el discurso de 1994 contra la guerra contra la droga y pro experimentos y alternativas es el mismo hoy en día, 25 años más tarde. Y mientras tanto, obviamente las mafias, ni cortas ni perezosas, han aprovechado para llenar ese vacío. Entre tanto,
mientras que experimentamos y mientras que le soltamos las riendas a este enorme negocio ilícito, las consecuencias del enriquecimiento de estas mafias y de su penetración en el Estado han sido fatales. Todo esto hay que añadirle también el hecho de que ya mencionamos de la fusión entre el crimen, entre las fortunas criminales y las élites financieras y políticas de los países, ¿no es cierto?, obnubilados por las cantidades de dinero involucradas, y por otro lado el apoyo de los gobiernos de la región, el apoyo o explícito, como en el caso de Venezuela y de Bolivia, o velado, como en el caso del Acuerdo de Paz de Colombia, que mencionaremos más tarde. Por otro lado, si se miran los costos de la guerra contra la droga, ¿no es cierto?, en términos de población carcelaria, de derechos humanos, costos de las Fuerzas Armadas, etcétera, habría que ver también cuáles son los costos de no haber luchado esa guerra de manera frontal o de haberla luchado a medias, y vamos a ver que esos costos son aterradores. El factor tiempo es de suma importancia. Mientras que se ha propuesto repensar las políticas de droga desde hace más de 20, 25 años, poco o ningún progreso se ha hecho al respecto. En UNGAS 2016 siguen repitiendo el mismo discurso, aquel de un enfoque integral, no punitivo, basado en derechos humanos, salud pública, etc., y condenando a la guerra contra la droga. Ahora bien, las consecuencias de esa visión liberal del asunto, pero sin alternativas, han sido fatales. Varios gobiernos decidieron darle rienda suelta al negocio de la droga en la región con consecuencias calamitosas. Durante todo ese periodo se vio el crecimiento exponencial del narcotráfico y del crimen organizado y, lo peor, el deterioro de nuestras democracias y una corrupción generalizada. Ahora bien, veamos cuáles son los costos de la guerra contra la droga. Efectivamente, los costos son altos de haber adoptado ese acercamiento punitivo, militarizado y restrictivo contra la droga. Altísimos costos del prohibicionismo y aplicación de las leyes antidrogas, la violencia y el crimen de la droga, el incremento de la población carcelaria, en el cual hacen mucho énfasis, derechos humanos, incremento del SIDA. Pero es importante ver algo que ellos parecen no considerar, y es el costo de no haber librado la guerra contra la droga y de la fusión gradual entre las élites, los gobiernos y las mafias de la droga. Ese costo es incalculable. Yo no sé cuánto cuesta el perder una democracia, y Venezuela lo ilustra a la perfección. El deterioro de la democracia y el enriquecimiento del crimen organizado en todos los países de la región han sido fatales. Y lo peor, lo siguen siendo, porque en lugar de combatirlo seguimos cediéndole todo el terreno que éste requiere para florecer y seguir socavando nuestras sociedades. De notar aquí que, además, en términos relativos a nivel global, el negocio de la cocaína no hace sino comenzar. Con el aumento de consumo y la apertura hacia el mercado asiático, hay un mercado cautivo enorme aún por conquistar. Por último, me preocupa la dirección que está tomando mi país, Colombia, como primer productor de cocaína del mundo, ese deshonor que tenemos. Y obviamente la suerte de otros países de la región. ¿De qué lado está este gobierno? No está muy claro en el tablero geopolítico mundial, cuáles son sus aliados y sobre todo si existe una verdadera voluntad política de acabar con este flagelo de una manera u otra. Ahora bien, el que el presidente Donald Trump se haya pronunciado con relación al presidente Iván Duque recientemente, el hecho de que no progresaba la lucha contra la droga en Colombia, no fue simplemente una cuestión de cifras. Es obvio que detrás de ese pronunciamiento público tuvo que haber un análisis de contexto, toda una serie de consideraciones de tipo estratégico, seguramente también relacionado con el apoyo de Colombia a los Estados Unidos en su campaña para acabar con el régimen Nicolás Maduro, pero sobre todo un análisis de la voluntad política que tiene el gobierno de Iván Duque de combatir el flagelo, que no se vio durante el gobierno de Juan Manuel Santos, bajo el acuerdo de paz,
y seguimos bajo el acuerdo de paz y no estamos viendo resultados tangibles. Yo siempre he dicho que gracias a Dios lo que mide las hectáreas de coca, de droga o de cualquier cultivo son los satélites, y los satélites no mentirán. Dentro de un año veamos cómo progresan las cosas. Porque hay un grave problema con el llamado enfoque integral que plantea el acuerdo de paz, el gobierno actual, el mismo de las organizaciones de Soros. Mientras que la implementación de mecanismos como la sustitución de cultivos dentro de un marco estructural de desarrollo humano y desarrollo sostenible suena todo muy bien, hay un problema de velocidades, ¿no es cierto? Si José, el campesino que planta coca, si se espera que José cambie de cultivo voluntariamente, como se propone, con base en un compromiso del Estado de ofrecerle infraestructura, caminos, acceso a los mercados, extensión agrícola, etcétera, pues José le va a tocar esperar algún tiempo, como sabemos, ¿no? En síntesis, si tenemos que esperar que estas regiones se desarrollen, que además es el papel del Estado, ¿no es cierto?, desarrollar las regiones de manera integral, pues sabemos cuál es el ritmo del desarrollo de nuestros países y José tendrá que esperar mucho tiempo. Al fin y al cabo, con droga o sin droga, esa es la responsabilidad del Estado. O sea que lo que sí es seguro es que hay muchos Josés que no pueden escoger, ¿no es cierto?, de cambiar voluntariamente, entre comillas, de oficio, porque tienen la coerción de los grupos armados que cuidan su negocio de la droga, de donde surge gran parte de la violencia en muchas partes de este país y de la región. A otra velocidad van, obviamente, las mafias de la droga, a velocidad constante, incesante e inclusive creciente. Mientras que José espera que el gobierno le cumpla, las mafias de la droga ya estarán 1000 leguas más adelante. En este contexto hay que mencionar al grupo de crisis. Junto con su Open Society Foundations, el grupo de crisis de Soros, con base en Bruselas, Bélgica, es una de sus instituciones más influyentes. Está involucrado en muchos países en crisis a través del mundo. Este organismo no gubernamental ha sido determinante en términos del respaldo de George Soros al proceso de paz en Colombia, tanto así que el expresidente Juan Manuel Santos pasó a ser parte de su junta directiva poco después del término de su mandato. Mi preocupación en este contexto radica en la continuidad del acuerdo de paz de Juan Manuel Santos por parte del presidente Iván Duque, incluyendo la JEP y todas sus instancias. Una de las primeras cosas que Duque hizo después de su posesión fue viajar a Bruselas, donde expresó su respaldo al acuerdo de paz de Santos ante la Unión Europea, pero también, para sorpresa de muchos, ante el grupo de crisis de George Soros. Es sin lugar a duda poco usual que un mandatario le rinda cuentas a una organización no gubernamental de manera tan formal. Por otro lado, preocupa la cercanía y simpatía del gobierno actual con el magnate, particularmente en lo que se refiere a la definición de la política internacional en general. Recientemente firmamos el Pacto Global de Migración, como un ejemplo, y la política de drogas del país, sobre todo. Soros está muy presente en Colombia desde hace muchos años e inclusive está representado en posiciones claves del gobierno actual. Para concluir, en lo que respecta a Colombia, ¿cuál es entonces el vínculo entre los dos factores de crecimiento exponencial de la droga? ¿Por qué siguen actuando de manera conjunta? ¿Qué los une? La respuesta es, naturalmente, el acuerdo de paz. El instrumento sine qua non para que la droga siga creciendo en Colombia. Apoyado por un lado por las fuerzas políticas socialistas y los poderosos carteles criminales de la región, y por otro lado por las poderosas e influyentes organizaciones de George Soros, este acuerdo de paz constituye el eslabón perdido. Lo encontramos, un eslabón de suma importancia para mantener todo a flote, un eslabón que ha representado y sigue representando decenas de miles de millones de dólares y, lo peor, la destrucción gradual de estas democracias. Quiero agradecerles a todos por su atención sobre un tema tan importante y tan complejo, aparentemente insoluble, pero como dice el adagio, solo la muerte no tiene solución. En todo caso,
a pesar del monstruo que tenemos enfrente. Si hay una solución, esta comienza por informarnos mejor, conocer el contexto dentro del cual ocurre lo que ocurre y sobre todo reflexionar sobre las consecuencias a mediano y largo plazo para todos nosotros, para nuestras familias, para nuestro país, para la región y más allá. Muchas gracias a todos por su atención y que Dios los bendiga.